Ok, buenas noches. Buenas noches, Hoy, profesora. jueves 17 de marzo, damos inicio a este módulo especial de ilustración como tal, que pues va a estar muy interesante porque la ilustración hace parte como inherente al proceso del diseñador gráfico. De alguna manera, el diseñador gráfico siempre ilustra, solo que algunas veces lo hace de manera vectorial, otras veces lo hace de manera digital y otras veces lo hace de manera manual. Y en algunas oportunidades, como ya hemos visto, el proceso suele poder combinarse entre estas dinámicas. Entonces, para esta clase, que es de ilustración como tal, no hay una temática definida como lo vimos hace algunos módulos atrás, por ejemplo, que era específicamente grafito como tal, ¿no? Sino que vamos a tener la ventaja de que este curso lo vamos a poder manejar pues de alguna manera mucho más amplia, ¿no? Entonces, la idea es que al final del curso o al término del curso, quienes están inscritos en él puedan desarrollar la capacidad de aplicar la metodología en el desarrollo de un proyecto de ilustración. ¿Qué quiere decir esto? De alguna manera, este módulo lo que vamos a ver es precisamente todos los enfoques, no las técnicas, porque las técnicas de alguna manera ya las hemos venido viendo, ya trabajamos con pasteles, ya trabajamos con lápices de colores, ya trabajamos con grafito, quizá ya trabajamos con acuarelas también, ¿verdad? Y hasta con diseños vectoriales. La idea ahora es encontrar la dinámica de los procesos en el desarrollo de lo que es un proyecto de ilustración. Entonces, muchas veces llegan a nosotros como diseñadores gráficos proyectos de gran envergadura a nivel de ilustración, como por ejemplo el desarrollo de ilustración de un cuento, ¿no? O en otras ocasiones el desarrollo de ilustración de una novela, de un atlas, de, bueno, muchas cosas que hoy en día el recurso de la ilustración pueden llevar a buen término, ¿no? Por ejemplo, también estamos hablando de que pueden haber ilustraciones de tipo informativo, ilustraciones como portadas, por ejemplo, solamente a veces no es el proyecto de la ilustración interna, sino, por ejemplo, de la portada de un libro. Y bueno, así sucesivamente, y dentro de esas diferentes clasificaciones de lo que es la ilustración a nivel de proyecto, pues la idea es que nosotros podamos comprender la importancia de lo que es abordar un proyecto de ilustración, manejar distintos tipos o referencias con desarrollo a un proyecto específico. ¿Y a qué nos referimos con referencias? A que hay que hacer trabajo de investigación, ¿no? Hay que eh, ubicar el tono de la comunicación, la técnica más adecuada. Hemos trabajado hasta con acrílicos, hemos trabajado con plumilla, ¿no? Hay que determinar, de hecho, el estilo, ¿no? La idea es determinar el estilo de ilustración en función de un concepto, no en función de lo que me gusta a mí y de lo que yo mejor trabajo de manera personal. A veces es importante alejarnos de nuestros propios gustos en la ilustración para conceptualizar el mejor estilo que le va al trabajo o al proyecto asignado, ¿no? Entonces, ahí es donde de alguna manera, dentro de los objetivos específicos, nosotros tenemos que enfocarnos en este curso de ilustración para generar desde lo que son los bocetos y me permita a mí hacer un plan, ¿no? Es el plan de ilustración. Entonces, ese plan, de alguna manera, tiene que tener como unos objetivos. ¿Qué es lo que yo quiero lograr al final con este proyecto de ilustración? Y vamos a hablar todo el tiempo de un proyecto. No vamos a hablar de una ilustración suelta, de una dinámica relativamente corta, sino de un proyecto de ilustración. Entonces, ¿cómo se desarrolla ese proyecto de forma concreta, con realidad en el tiempo, por ejemplo? Es importante también, perdóname, voy a conectar este equipo que se está acabando su batería. Entonces, por ejemplo, hay que determinar los tiempos.
hay que saber cuánto tiempo me puede tomar a mí hacer un proceso de ilustración, porque como ya bien tú lo sabes, el proceso de ilustración toma desde el punto de partida de buscar el esquema gráfico, la paleta de color, en el caso que, por ejemplo, hablemos de un proyecto de ilustración de una obra o de un cuento, una novela, requerirá en algunos casos también vincular aspectos que tienen que ver con el diseño tipográfico y no solamente con el diseño ilustrativo, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta, empezar a pensar en procesos que llevan o que conllevan en un proyecto en sí, en general, para poder traducir esas ideas en una cantidad de ilustraciones o en una serie de ilustraciones que pueden ser ilustraciones, pueden ser grabados, pueden ser dibujos vectoriales, o sea, de alguna manera vamos a ver y recordar toda la clasificación de las ilustraciones como tal, que me permitan utilizar una técnica, pero esa técnica, como hablábamos hace un momento, que sea la más indicada según el resultado que yo tenga propuesto de ese proyecto, ¿no? O sea, que hay que buscar en realidad, eh, digamos que la técnica que coincida con la relación del proyecto pensando en el producto terminado, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que documentar, tengo que investigar, tengo que hacer bocetos, tengo que presentar ideas, ¿no? Para ver si de alguna manera mis ideas o lo que yo pienso hacen parte del juego o de lo que quiere el editor. Entonces aquí hay un juego, porque cuando hablamos de un proyecto de ilustración, normalmente no lo trabajamos a título personal. Normalmente un proyecto de ilustración es para edición o para impresión, para una serie, para un tiraje, sea corto, sea largo, sea digital o sea impreso. Depende de la historia, hay un creador detrás de la historia, depende de la casa editora, hay una línea de estilo que genera esa casa editorial y hay una forma de comunicarse del diseñador. Entonces entran a jugar esa alineación de esos tres aspectos súper importantes que tienen que ver entre el autor o el escritor, la casa editora y el mismo diseñador. Es casi como converger en un diálogo súper importante donde a ti no solamente te entregan, aquí está el texto, diagrámelo y te dan libertad. Puede ser que tengamos la fortuna, porque hay algunos clientes que te dicen confío plenamente en tu trabajo y desarrollalo. ¿Cómo puede pasar lo contrario y de alguna manera necesitar que nosotros preparemos bocetos, hagamos presentación de ideas, ¿no? Y expongamos previamente a través de storyboards o a través de otros recursos como mockups o otras formas de trabajo, pues cómo nosotros estamos preparando materiales para una entrega. Entonces, ese proceso de la ilustración es lo que nosotros vamos a ver este módulo, ¿no? Ya como te decía, las técnicas las sabemos. Vamos a trabajar con relación a dos proyectos. Vamos a desarrollar dos proyectos. Uno que compete con cosas personales, con cosas que te gusten a ti, con formas de ilustración con las que tú te sientas cómoda. Y luego, para el final, vamos a trabajar con un proyecto ya a nivel un poco más profesional, donde me alejo de mis gustos, donde ya tuve chance de preparar lo que a mí me gustaba para entrar a la convergencia de responder a un editor, ¿no? A un jefe, a un trabajo ya mucho más real, que me permita entonces entrar en esa determinación de procesos de la ilustración desde lo que es el briefing, apuntando al briefing hacia lo que es como un resumen del proyecto hasta el arte final, ¿no? Ya diagramado, ya montado, en atención a un proceso creativo que lleva el proyecto. Entonces vamos a estar recordando precisamente qué necesitamos para que ese proceso creativo se lleve a feliz término. Lo más esencial de estos procesos, cuando hablamos de ilustración, y no solamente de la ilustración, sino de cualquier proceso en realidad de trabajo gráfico, lo más importante es planear. Planear tiempo,
y planear el trabajo en sí mismo. O sea, cuánto tiempo me va a tomar hacer esta ilustración, cuánto tiempo me va a tomar hacer esta presentación, cuánto tiempo me va a llevar sacar este afiche, cuánto tiempo. Entonces, cada vez que nosotros hacemos eso, estamos pensando en las horas que nosotros tenemos que invertir en esto. Y esas horas que nosotros vamos pensando que tenemos que invertir en cierto trabajo es las que nos ayudan después a sacar el costo de lo que es la producción del trabajo de ilustración. A veces uno cree que se le da fácil hacer algo. Ah, no, tengo que hacer una ilustración, lo voy a hacer una portadita, eso es una acuarela rápida, ¿no? Hay el entorno o como el que le dice a uno, ay, tú eres diseñador gráfico, hazme un loguito ahí rapidito, ¿verdad? Pero ese loguito rapidito tiene costo. Ese loguito rapidito no es tan rapidito. Eso lo sabemos solamente nosotros como desarrolladores. Lo más importante es que nosotros le pongamos también, entonces, aprendamos a ponerle precio al trabajo de ilustración. No es lo mismo hacer el trabajo gráfico vectorial que hacer trabajo de ilustración. El trabajo de ilustración es mucho más dispendioso porque requiere habilidades que no dependen específicamente de lo electrónico, ¿no? Sino que dependen de lo creativo, de la destreza, del gusto, del mismo proyecto en sí. Entonces, de alguna manera, por eso es que es tan importante que nosotros arranquemos los procesos de desarrollo de ilustración desde hacer un resumen del proyecto, generar un plan, estimar una cantidad de horas y tiempos con relación al objetivo final para entregar el trabajo, ¿no? ¿Qué necesitamos aprender? Pues obviamente a desarrollar de alguna manera integral estos proyectos que pueden ser propios, como dije al principio, en el primero que vamos a trabajar va a ser un proyecto de ilustración propio y en el último vamos a generar un proyecto de ilustración que si hay más inscritos lo haremos de manera colaborativa, sino de alguna manera igual, entonces trabajaremos de forma individual para que logres el objetivo que es diseñar un proyecto de ilustración para un cliente. La idea no es tan compleja, más bien es práctica, es de trabajo desde el principio para poder ser capaces de hacer una buena presentación del trabajo. ¿Y por qué hago énfasis en hacer una buena presentación? Porque a veces no solamente vende mi dibujo, mi idea o cómo yo lo exprese, sino que también tengo que saber sustentar esa idea, ¿no? Ante posibles editores, ante algún concurso de ilustración. Hoy en día hay concursos de ilustración a nivel mundial. Yo puedo inscribirme, estar en cualquier lugar del mundo y enviar mi trabajo de ilustración y participar. Entonces, es importante que yo me prepare para sustentar la idea en el caso de que mi proyecto de ilustración sea seleccionado. Entonces, es un poco la dinámica de lo que queremos lograr al final de este módulo. Vamos a dividir, como siempre, igual o a seccionar las semanas con unas temáticas en particular. En esta semana, pues vamos a estar hablando de todo lo que son las generalidades, vamos a investigar un poco sobre algunos artistas que de alguna manera me generen a mí un vínculo para empezar a entonces identificar primero el proceso de investigación, que es lo que de alguna manera estamos haciendo o vamos a empezar a hacer el día de hoy. Luego, en el módulo 2, vamos a empezar a trabajar con base en referencias de ilustración. Y referencias en cuanto a varios aspectos, en cuanto a inspiración, en cuanto a conceptualización, en cuanto a contextualización, en cuanto a estilo, en cuanto a técnicas, ¿no? Hay que tener como referentes, ilustradores referentes o ilustraciones referentes. En el módulo 3 nosotros vamos a hacer lo que es el desarrollo de un concepto, ¿no? Para que en el módulo 4 ya podamos entregar el primer proyecto, que es el proyecto personal de ilustración con base en el desarrollo del concepto que hemos aprendido en el módulo anterior. Entonces ya en el módulo 4 lo que estoy haciendo es definiendo un estilo, definiendo el estilo personal,
la relación entre el concepto y el estilo personal, o entre el concepto y el estilo comunicacional, ¿no? La idea es que de alguna manera yo logre este objetivo y vincule esas referencias importantes que hacen parte del trabajo que luego se convierte en mi trabajo personal, en la definición de mi propio estilo. Eso hasta la mitad del curso. Ya cuando yo tengo definido mi propio estilo, entonces empezamos a trabajar con un proyecto que necesita que lo trabajemos al menos durante un mes. O sea, necesita que lo trabajemos al menos durante esas últimas 4 sesiones, porque como estuvimos hablando, hay que hacer un plan. Entonces, vamos a hacer bocetos, o sea, que vamos a ir como clase a clase trabajando. Esta clase va a ser una clase bastante práctica. En la clase vamos a ir viendo bocetos, o sea, cada vez vamos a ponernos una tarea y vamos a irla presentando. Entonces, cuando hablamos del módulo de los bocetos, no es que vamos a ver cómo hacemos los bocetos, no, sino que en esa clase que es el módulo 5 vamos a presentar ya los bocetos del trabajo final, ¿no? Y así podemos ir avanzando, porque esos bocetos de alguna manera son lo que se denominan los RUCs o presentación de bocetos. Lo podemos hacer en líneas rápidas, lo podemos hacer como en una técnica y en un estilo que nosotros definamos, lo podemos hacer a lápiz, ¿no? O con color, la podemos hacer casi digital, con una pluma. La verdad que la técnica es lo de menos, lo importante es presentar la idea. O sea, los bocetos son importantes para poder sustentar las ideas de ilustración que vamos a tener en el proyecto. Luego ya entonces, perdón, en el módulo 6 o en la semana 6 lo que vamos a hacer pues es empezar a trabajar y desarrollar un método. O sea, que vamos a empezar a aplicar la metodología que de alguna manera necesita el desarrollo de ese trabajo o proyecto de ilustración. Porque si ya entablamos lo que era la relación de las referencias y ya entablamos la relación de empezar a hacer los bocetos, pues de alguna manera yo tengo que trazar una línea de la aplicación de la técnica, qué técnica voy a usar y ya empezar a trabajar con diferentes medios, diferentes soportes. Los soportes son lo que tiene que ver con el trabajo, con el papel. Puede ser que los soportes sean Canvas, el soporte puede ser digital, el soporte puede ser papel, ¿no? Cuando hablamos de soportes a nivel de diseño y a nivel de dibujo, es como lo que sostiene la obra. Y cuando hablamos de formas de presentación, que ya vienen siendo los artes finales, es cuando trabajamos con formatos físicos en sí o formatos digitales que me permiten presentar las ideas. Entonces, pues toda esa dinámica de lo que vamos a hacer y que pues vamos a aprovechar el tiempo para poder trabajar, requiere que nosotros iniciemos el día de hoy con todo lo que es el trabajo del proceso de investigación, del trabajo de ilustración. No sé si hay alguna pregunta de tu parte hasta el momento con relación a lo que es, te acabo de explicar lo que va a ser como el sílabus, pues, ¿no? Que llamamos. Yo lo tengo que subir a la plataforma, pero eso es básicamente como la dinámica de trabajo. Un proyecto personal que estaremos desarrollando semana a semana hasta la cuarta semana. Presentas ese proyecto y ese proyecto tiene 2 notas. Y luego empezamos a trabajar el proyecto final, que hasta el final tiene otras 2 notas. Esas 2 notas, ¿en qué consisten? En el trabajo gráfico como tal y la otra parte, la presentación de ese trabajo, ¿no? Entonces, digamos que tiene pues esas 2 aristas en las que nos vamos a aprender a preparar, que es el desarrollo del trabajo en sí y la presentación del mismo. ¿Preguntas? Por el momento no. Se oye interesante lo que vamos a ver en la clase. Sí, porque es proyecto, ¿no? Es proyecto de ilustración como tal, entonces tenemos que empezar a trabajar fuertemente pues ya en ese mismo aspecto. Entonces, dentro de la dinámica de la investigación de la ilustración, lo primero que tenemos que hacer es identificarnos con los tipos de ilustración que más nos gustan o con lo que más nos favorece o con lo que creemos que somos buenos haciendo en cuanto a investigación sobre ilustración, ¿no?
¿Qué es una ilustración? ¿Qué son las ideas de la ilustración? ¿Qué es en realidad una ilustración y cuáles son sus principales representantes o por lo menos los que me gustan más a mí? No es una clase de historia de la ilustración, ¿no? Sino que de alguna manera yo aplique los conceptos que ya debo tener en cuenta y si no los tengo definidos, pues los pueda ubicar dentro del contexto de lo que es la ilustración. Porque es que existen diferentes tipos de ilustración. Existe ilustración científica, ilustración animada, ¿no? Ilustración eh, vectorial, como hemos venido trabajando en algunos casos, que para eso pues igual también hay ciertas herramientas. Hay quienes utilizan para ilustrar y les encanta trabajar con sus tablets y los lápices porque es prácticamente como si estuvieran haciendo un proceso manual, pero que queda automatizado o autodigitalizado inmediatamente. Entonces, de alguna manera necesitamos conocer pues diferentes técnicas. Y la gente normalmente cuando le hablamos del entorno de la ilustración, no sé, pueden llegar a pensar qué es la ilustración porque hay un periodo en la historia que se denomina la ilustración, ¿no? Entonces, a veces la gente confunde cuando le decimos que estamos hablando de la ilustración con un periodo de la historia donde se mantuvo pues alguna incidencia que surge como movimiento social y no como movimiento artístico, que ahí también pues es importante que culturalmente nosotros sepamos que existe ese periodo del movimiento a nivel de la historia del arte, que es de la ilustración y que se da básicamente en España, ¿no? Pero que no tiene nada que ver con la ilustración gráfica como tal. ¿Qué crees tú que necesitamos entonces empezar a hacer si queremos hacer nuestro plan de ilustración? ¿Por dónde tú empezarías? Si decimos, ok, vamos a hacer una investigación de un trabajo, yo quiero hacer un trabajo personal, que es el primero que vamos a hacer, sobre ilustración. Primero, ¿qué tendría que tener definido? Primero como el qué quiero hacer, El organizar tema. esas ideas, Primero buscar el tendríamos que tener definido el tema. Ahí hay que que es lo partir. principal. Exacto. Si yo no tengo definido el tema, pues obviamente no voy a tener definido mi línea como tal de cómo querer desarrollarlo, ¿no? Entonces, ¿qué será la ilustración gráfica? ¿Cómo podemos llegar a ser, a desarrollarnos como ilustradores dentro del campo del diseño gráfico? Trabajando mucho y presentando muchas ideas creativas con relación a lo gráfico. De alguna manera, así como se estudia para ser diseñador gráfico, hoy en día se estudia para ser ilustrador. De alguna manera es una parte esencial y es una línea del diseño como tal. Entonces, tenemos que estudiar algunos fundamentos sobre lo que son las formas, el espacio, la composición, el encuadre, los puntos de vista con relación a la perspectiva. Pero es que nosotros estamos partiendo de que eso ya lo sabemos. O sea, si hay alguna falencia y tú quieres que retomemos algún tema de estos que tiene que ver con la composición plástica, pues no hay ningún problema, lo vamos viendo, lo vamos hablando para que pues esos temas, si algo nos ha quedado pendiente en este desarrollo que hemos llegado hasta el día de hoy y no tenemos claro, lo trabajamos. Pero la idea es que precisamente el ilustrador tiene que manejar esos conceptos. El ilustrador, recuerda que hay dos tipos de ilustración. Hay ilustración anatómica y hay ilustración animal. Es más, hoy en día se puso de moda mucho la ilustración botánica. Y hay una línea, de hecho, de ilustración científica. Entonces, se
sería muy interesante llegar a desarrollarse en alguna de esas líneas específicas de la ilustración para que se amplíe nuestro espectro de áreas de trabajo, ¿no? Entonces, existe el diseño de personajes como tal dentro de una de las líneas de la ilustración y no es fácil aprender a diseñar personajes, pero los personajes se diseñan con relación al proyecto, con relación a una idea misma, que tiene que ver con el diseño de la ilustración de la anatomía. Entonces, esos ejercicios que hicimos en ilustración cuando vimos el diseño del cuerpo, recuerdan que hicimos algunos desarrollos de cómo se dibujaban pies, cómo se dibujaban manos, cómo se dibujaban rostros, era precisamente porque venía esta aplicación de la ilustración como técnica, como desarrollo personal. Pues de alguna manera yo tengo que aprender a interpretar un briefing. El briefing, este aspecto es fundamental. Normalmente los clientes saben lo que quieren, pero no nos lo dicen. Y ahí es donde está el problema. O de alguna manera no nos lo transmiten, ¿no? Entonces, el cliente puede tener claro en su cabeza a lo que quiere llegar, pero le es difícil transmitirle ese objetivo a veces al diseñador. Entonces, de alguna manera hay que aprender a generar ese briefing con el cliente para que de alguna manera el cliente me rellene como el espacio que le queda cuando me explican la idea de qué quieren, pero yo no lo veo claro. Yo puedo aprender a preguntarle a mi cliente, ¿no? Como específicamente, ok, ¿y tú crees que si lo trabajamos así y así? Y a través de preguntas irlo definiendo sobre su propio estilo, sobre su propio gusto. Ah, ok, yo creo que eso se vería. Y hacemos entonces un par de recomendaciones, ¿no? Ah, ok. ¿Y qué te parece si ese trabajo, por ejemplo, lo proyectamos con un tipo de ilustración más hacia lo vegetal, ¿no? Entonces, la persona te dirá, bueno, no, yo no me lo había imaginado así, yo quizás estoy pensando en que sea un trabajo con base en la fotografía, ¿no? Entonces uno empieza a pensar con base en la fotografía, ok, ¿de qué manera yo llevo las fotografías al plano de la ilustración? Y empiezo a recordar, ok, allá la profesora en algún momento me enseñó que yo de una fotografía puedo hacer una simplificación de una forma. Y cuando hago una simplificación de una forma, yo puedo obtener 3 tonos de color. Y entonces aquí empezamos a ver que eso que aprendimos lo vamos a aplicar en la medida que yo pueda conceptualizar lo que quiero. Entonces, existe la ilustración de dibujo como tal en cuanto a que también hay otras clasificaciones como las ilustraciones específicamente de cómic, ilustraciones infantiles, conceptos como tal de ilustración y la ilustración científica que hablábamos hace un momento, ¿no? Que es uno de los temas como ahora más en boga. Antes no se hablaba mucho de ese tema, pero es un tipo de ilustración que siempre desde la época de Martín Lutero estamos viendo esas grandes expediciones, cuando descubren América, cómo documentaban Leonardo da Vinci en el Renacimiento sus proyectos, por qué manejaban los códices, porque de alguna manera lo que hacían era un trabajo de ilustración. Todas sus ideas se convertían en un esquema rápido o en un dibujo rápido que más adelante desarrollaban en profundidad, ¿no? Entonces, es súper importante darse cuenta que el trabajo de ilustración se hace como si se llevara un diario, ¿no? Entonces, hay que empezar a darnos cuenta que queremos ilustrar, que es el proyecto que vamos a hacer, va a ser ilustración urbana, vamos a ilustrar la ciudad. Vamos a dedicarnos ahorita mismo a hacer un poco de investigación, que es el tema que nos compete hoy, y la temática que traigo para este ejercicio es la ilustración urbana. Si nosotros tuviéramos que hacer ilustraciones, y vamos a pensar en 8 ilustraciones, donde en 8 ilustraciones, de 8 a 12 ilustraciones, digamos que el proyecto que quiero que hagamos es un calendario,
el calendario ilustrado de la ciudad de Panamá. Entonces, ¿dónde yo ubico esas 12 escenas que cuenten la historia de la ciudad? Vamos a empezar a hacer esa investigación como parte de nuestro primer ejercicio de trabajo del día de hoy. ¿Qué consideras tú? Si estamos hablando que ya yo te definí el proyecto, ya yo te definí el tema, ¿verdad? Porque dijimos, hay que arrancar por un tema, hay que arrancar por un proyecto. El proyecto va a ser realizar un calendario ilustrado de la ciudad de Panamá con relación a ilustración urbana. ¿A qué me refiero con ilustración urbana? Sitios emblemáticos de la ciudad de Panamá. Tenemos 12 que poner. No significa que tenga que hacer 12 dibujos. Yo puedo hacer 20 dibujos para poder escoger los 12 que van en mi proyecto, ¿no? Entonces, si tengo que hacer bocetos y hay que empezar a trabajar ideas, vamos a empezar por la investigación de cuáles serían esos lugares emblemáticos de la ciudad de Panamá para poder generar ese primer proyecto personal con relación a el urbanismo o como los aspectos relevantes que tiene la ciudad para contar. ¿Por dónde tú arrancarías? Bueno, ya que me dio el tema y el título, el proyecto, esto ya empezaría a investigar lo que son los sitios más emblemáticos de Panamá, que hay bastantes, y seleccionar aquellos que van por esa línea de estos sitios, esa temática urbana del país, ¿no? Ok, estamos hablando de Ciudad de Panamá, no estamos hablando de Panamá país. Entonces vámonos más a Ciudad de Panamá. Vamos a volverlo más específico. ¿Cuáles serían? Porque además tengo que hacer un trabajo de investigación y tengo que visitar esos sitios o buscar una fotografía de esos sitios, por eso estamos haciendo un trabajo de investigación, para que luego yo arme un esquema gráfico donde yo visualmente ubico en un tablero los espacios o ubico en el tablero precisamente esas imágenes y trato de generar una línea gráfica dentro de ese contexto. Y así es el trabajo del proyecto creativo. Entonces, vamos a empezar por investigar. Yo te voy a ayudar igual, ¿no? En el proceso, ya cuando la clase es así, es mucho más dinámico para mí porque yo puedo ir igual ayudándoles a ustedes en el proceso de investigación. Esperemos a ver si Génesis nos va a acompañar en esta clase o no. Pero vamos arrancando. Entonces, vamos a buscar. Te voy a dar 15 minutos para que busquemos al menos unos 10 lugares que tú consideres que son emblemáticos de la ciudad de Panamá. Yo por mi lado voy a buscar otros 10 lugares o los 10 lugares que yo considere emblemáticos. Luego intercambiamos figuritas y vamos viendo si los complementamos, si nos hace falta alguno o si coincidimos en algunos para precisamente entonces seguir seguir armando el resumen del proyecto, porque por ahora lo que hacemos es hacer investigación para armar el resumen del proyecto de ilustración, que tiene que ver con, dijimos, un calendario de sitios emblemáticos de la ciudad de Panamá. Ajá, con estilo basados en lo urbano. Y ojo, porque lo urbano no es el Parque Omar, o sea, sino cómo se identifica el Parque Omar, por ejemplo, y ahí ya estamos hablando de un lugar emblemático, ¿no? Dentro de la ciudad. Entonces, ¿qué lugares son emblemáticos dentro de la ciudad de Panamá? Ya no se vale que tú me pongas Parque Omar, ya lo quitamos de la lista. ¿No? Vale, entonces vamos a tomarnos estos 10 minutos y vamos a hacer esa investigación. Y a las
7:05. Bueno, vamos a tomarnos 15 minutitos. A las 7:10 nos volvemos a encontrar y vemos cuál es tu top 10, cuál es la lista de los lugares emblemáticos de la ciudad de Panamá. Ok. La investigación la vamos a ir poniendo en limpio en un Word. En un Word vas a poner el enlace que vas consultando, ¿no? Y vamos sacando de ahí los lugares. Ok.
Ok, ¿cómo te fue? ¿Cuántos lugares tienes en tu lista? Casi 15. Yo tengo 24. 24 y 15, estamos hablando, si tuviéramos que sumar, de 35 opciones para elegir 12, ¿no? Entonces vamos a cotejar ahora las listas. ¿Cuál es tu lista? Enséñame tu lista. O dímela o vémela nombrando y yo te digo lo tengo, no lo tengo, lo incluimos en mi lista que está más larga y vamos viendo para dejar una sola lista y luego cotejar y pues ir viendo precisamente como dentro de la observación de la unidad gráfica que esto pudiera tener, con qué lugares nos vamos a quedar para empezar a trabajar en las ideas de proyecto de boceto. Cuéntame entonces cuál sería el primer lugar. Yo le voy a compartir porque hice un documento en Google. Ah, perfecto. Me confirma si le llegó el acceso a la... ¿Por dónde me lo enviaste? ¿Por aquí, por el chat? por correo, creo que debió de haberle llegado. Ok, déjame lo reviso. Sí. Vamos a abrir. Ok, sitios emblemáticos de Panamá. Tienes 15. Vamos a copiarlos y los vamos viendo con relación a los que yo tengo. Panamá Viejo, Panamá la Vieja, sí, también está en mi lista. Calzada Amador también está en mi lista. El Casco Antiguo también está en mi lista. Punta Paitilla, ese no está en mi lista. Vamos a ponerlo para ir sumando. Punta Paitilla. Ok. Cerro Ancón, sí, está en mi lista. Parque Natural Metropolitano. Mira que yo puse Parque Metropolitano, no sabía que se llama Parque Natural. Parque Natural Metropolitano. ¿Cuál es el otro que tienes antes de ese? Tienes Cerracón, Cinta Costera. La cinta costera, sí, también está. Mira que el Cerro Ancón también está en mi lista. La cinta costera, el biomuseo, el metro, el canal. Ahí yo creo que estamos de acuerdo. Biomuseo. Metro. Canal, específicamente yo tengo esclusas de Miraflores, que son las que quedan aquí en la ciudad. Ajá. Avenida Balboa. Miraflores Visitor Center vendría siendo lo mismo del canal. Puente de las Américas también. Museo del Canal Interoceánico. Ese como tal no lo tengo porque como estamos hablando de
esquemas urbanos, no de sitios o empresas como tal, sino de ubicaciones geográficas, el Museo del Canal está en el casco antiguo, ¿no? Entonces puede ser la referencia ahí donde está el... Ahora vamos a hacer ese ejercicio. Bueno, un segundo aquí, vamos a ponerlo. Y es como de los lugares determinar el emblemático, ¿no? Entonces, por ejemplo, de la avenida Balboa también la tengo, y aquí donde tengo el casco antiguo, vamos a abrir un paréntesis para poner Museo del Canal Interoceánico, la catedral. ¿Tú recuerdas cómo se llama la plaza? Plaza Herrera, la Plaza Francia, ahí hay varias plazas, y la de la catedral se llama, ahí ya tiene un nombre, ahora lo buscamos, es parte de nuestra investigación. Ok, vamos a ver la iglesia del Carmen, esa no la tengo. ¿Qué es? El templo Bahá'í. Ese no estaba en mi lista, ni la iglesia del Carmen como tal. El templo Bahá'í. Y la Plaza de Francia, mira, tú tienes la Plaza de Francia. Ok. Como este es el trabajo colaborativo, voy ahora a copiar. Voy a hacer aquí un atrevimiento y voy a copiar toda la lista que tengo yo aquí en el otro documento, en el mismo tuyo, para que la puedas ampliar y la vayamos viendo para que la podamos trabajar en conjunto, en un solo documento. Entonces, en ese compartido tuyo voy a poner, vamos a hacer como un... no, ¿dónde se pone aquí? Insertar. Formato. Como este no es el mismo Word en sí, ¿no? ¿Dónde encuentro? Ya lo vi. Insertar las viñetas. Lista numerada. Lista numerada. No. Son viñetas. Lista con viñetas. No, no quiero viñetas. Quiero números. Números 1, 2, 3. Ajá. Exacto. Ya, ahora sí. Nos dieron 28 lugares. O sea que estamos bien de investigación para empezar. Voy a quitar estos primeros, que ya igual están incluidos en la otra lista. Te voy a pasar el TripAdvisor. Yo creo que tengo el mismo enlace. Overcome, no creo. A ver. Vamos a ver el enlace. El mío es más chiquitico, pero también es TripAdvisor, City Panamá. Copiar para que lo tengas ahí en el documento. Ok. Y entonces, ahí te lo puedes ver a la par que yo lo estoy viendo, ¿verdad? Tenemos 28 lugares en un solo documento para poder de aquí seleccionar cuáles serían nuestros 12 lugares emblemáticos. Entonces, ¿qué criterios? Y eso hace parte de la investigación. ¿Qué criterio vamos a tener para seleccionar esos? Vamos a seleccionar 15 para no quedarnos
cortos, de que después digamos como que al final estén, porque eso también puede pasar en el trabajo de ilustración, ¿no? O sea, nosotros hacemos una investigación, generamos una línea, hacemos algunos bocetos, pero al final puede ser que como que alguno de ellos ya después no me convenza mucho por el valor gráfico que le esté aportando al proyecto. Entonces, en ese caso, por lo menos tendrías opciones para cambiar o para rotar o para vincular en una portada, en una contraportada y que no hagan parte en un espacio en blanco, ¿no? Que no hagan parte específicamente como de los meses. Aquí tengo un calendario que pues tenía de guía para que viéramos. La diagramación es un calendario sencillo, si te fijas no tiene ni siquiera argollado o enargolado, que le llaman como tal. Tiene una portada, tiene la contraportada, está hecho como si fuera una revistita, pero está muy bueno el formato, porque es un formato, tamaño, la diagramación es para formato, tamaño carta doblado al centro y cosido al caballete, se llama ese proceso, cosido al caballete o engrapado, ¿no? Que es engrapado al centro. Entonces, la ilustración del centro, obviamente, tiene entonces que ver con el estilo de la diagramación. ¿Cómo nosotros vamos viendo cómo van las páginas? Normalmente, pues tengo que ver cómo compagino o cómo compilo el color. Y fíjate que aquí hay una cosa súper inteligente y es que a veces cuando se doblan las páginas al centro, se me mueve un poco el pliegue. Entonces, si se mueve un poco el pliegue con relación al concepto como tal del desarrollo, pues podemos ir viendo que estamos combinando el color de una de las caras. Ay, espérate, yo quito este filtro que no me deja Sí, que vea. profesor, lo que iba a decir que no se ve muy bien por el filtro que tiene. Sí, espérate a ver dónde yo quito esto. Ay, no, lo que hice fue quitar la cámara. Espérate. ¿Tú sabes dónde se quita? ¿Dónde yo lo quito? Desactivar cámara. No, yo no quiero desactivar la cámara. Creo que es en los 3 puntitos, creo que hay Minimizar una opción que dice efectos. fondo. Sí, aplicar efectos visuales. Ya, no quiero efectos visuales. Ok, listo. Entonces, fíjate que lo que te estaba mostrando es que tiene un asunto súper inteligente y es que, por ejemplo, esta es la página del centro de la publicación, ¿no? Entonces, eso es una hoja abierta al centro. Este es un calendario que está dividido así. Y este calendario, entonces, tiene que cuando doblamos la página aquí en el centro, a veces esto se puede mover. Entonces, inteligentemente han combinado la página que viene con la ilustración con la siguiente página que da la vuelta en esta, o sea, la que corresponde en el compaginado, ¿no? A la que se ve por detrás de alguna manera de esta. Y entonces el color de esta última, que es del centro, no es de la anterior, sino que es la del centro, es exactamente igual a este. Entonces, cuando se dobla la página del centro, si se mueve un poquito o no, el tono que queda aquí no me molesta porque es exactamente este mismo tono. Entonces, fíjate cómo también a veces estos detalles en la armada o en el boceto de los prebocetos, pues para los machotes que llamamos nosotros en ilustración, no funcionan y de alguna manera, entonces yo creo que así lo vemos mejor. Esto nos da una línea, ¿no? Entonces, mira, este tiene aquí y esto aquí cuando divide, cuando debería ser de qué color, pues debería ser de color turquesa, por ejemplo. Este, en lugar de ser de ese color, debería tener al menos acá algo de color turquesa para que cuando doblan, entonces no me moleste. Y así vamos aprendiendo teniendo en cuenta esos detalles. Aquí sí se fijaron en eso. Mira, este es color turquesa y el que está justo detrás es color turquesa, ¿ves? Entonces,
no es el mismo turquesa, pero está en una línea que por lo menos a mí no me molesta, ¿no? Es en gama. Y así sucesivamente, mira, entonces, cuando dobla este que tiene amarillo, la que está justo doblada en la parte de atrás tiene amarillo. Entonces, la idea quizá no es darle mucha expectativa a lo que es la ilustración que tiene color. Aquí porque es un fondo, pero puede ser que el trabajo nuestro de ilustración al final no tenga ni siquiera el fondo, sea simplemente blanco. Lo importante es que sepamos que tenemos que trabajar con varias caras, ¿no? Entonces, portada, una contratapa, porque hay que aprovechar todos los lugares, no vamos a dejar nada sin imprimir, igual ahí podemos poner alguna información interesante. Tenemos una introducción y ya entonces arrancan los meses, a partir de enero hasta el mes de diciembre. Aquí está diciembre, pero ¿qué pasa al cerrar diciembre? Como veníamos con una página de introducción, pues vamos a tener una página que de alguna manera me sirve para algo, aquí lo pusieron como notas, y la contraportada, la parte interna de la contraportada que está aquí. Entonces, ¿cuántas páginas vamos a diagramar? Te voy a decir, portada, obviamente, contraportada, el interior, que trabajaremos de alguna manera con un papel más gruesito y tendremos como pliegos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pliegos internos. Entonces, van a ser 7 páginas diagramadas internamente las portadas y las interiores de las portadas. Por lo que vamos a elegir entonces 15 lugares para que de esos 15 lugares, pues por lo menos para la próxima clase tengamos unos prebocetos con relación a una línea muy particular que a ti te llame la atención en cuanto a lo que es el diseño. ¿Cómo nos vamos a elegir? Aquí tenemos entonces en la lista del enlace 28. ¿Cuáles consideras tú que son, digamos que así, infalibles, los imprescindibles, los que definitivamente sí o sí tienen que ir? Vamos a leerlos todos, ¿no? Porque esta lista cotejada no la hemos hecho. Entonces, el canal de Panamá, específicamente excluso de Miraflores, en el casco antiguo, pues pueden haber varias alternativas como el Museo del Canal Interoceánico, la Catedral, Plaza Herrera, Plaza Francia, alguno de los lugares emblemáticos del casco antiguo. Está el metro, está Isla Flamingo, y específicamente Isla Flamingo porque ahí está el centro de cruceros ahora. Está la calzada de Amador, está la cinta costera, está Atlapa, está la zona bancaria, está la avenida Balboa, está el Biomuseo, está Albrook Mall, Alta Plaza, o sea, los malls como tal, está el Parque Natural Metropolitano, está el Cerro Ancón, está el Parque Omar, el Parque Chino, está el Parque Summit, está la Ciudad del Saber, está Gamboa, está Panamá Pacífico, está el Puente de las Américas, el Puente Centenario, el Estadio Rommel, el Estadio de Béisbol, Panamá la Vieja, Costa del Este, Punta Paitilla, Santa Ana, la Peatonal, la Iglesia del Carmen y el Templo Bahá'í. Entonces, fíjate que uno cree, viviendo en Panamá, que quizá los sitios a los que hay que ir no son muchos, porque los tenemos todo el tiempo, porque pasamos por ellos todo el tiempo, pero cuando nos sentamos a hacer como un compilado y una investigación, aparece esto. Y entre más tenga yo un entorno de personas a las cuales consultar o preguntarle, quizá todavía aparezcan más nombres y más cosas, ¿verdad? Porque pues esto es lo que enriquece el trabajo y por eso es que es interesante hacer trabajo colaborativo al final. Vamos a empezar entonces, ¿cuáles serían nuestros imprescindibles? Y yo los voy aquí resaltando. Para ti, ¿cuál sería un imprescindible? Vamos a empezar como que uno y uno para ir viendo cuáles serían nuestro top 10, nuestro top 15, porque son 15 los que vamos a elegir, de casi 30. Yo abajo hice como una lista de checklists que nada más hay que poner como el ganchito, no sé si ya la vi. ¿En dónde? A ver. Abajo. Déjame actualizar. Ah, perfecto, aquí estamos. Listo. Ganchitos. ¿A qué le vamos a poner ganchito? Ponle tu ganchito, a ver. Pon tú uno y yo pongo otro.
Pues, tu primer ganchito. Bueno, pero sería el canal. El tuyo pone ganchito al canal. Yo le pongo ganchito a Panamá la Vieja. ¿Dónde está Panamá la Vieja? En Aquí. lo último. Ajá, listo. ¿Cuál sería tu siguiente ganchito? El metro. Ok. Mi siguiente ganchito. Para ver. El Puente de las Américas. ¿Cuál sería tu siguiente? La iglesia del Carmen. Ok. Para mí sería el Biomuseo. ¿Cuál sería el siguiente tuyo? La cinta costera. Para mí la zona bancaria. Vamos por 8, ¿verdad? Ok, continuemos. Cerro Ancón. Santa Ana. Atlapa. Casco Antiguo. Templo Bajae. El puerto, el centro de cruceros. ¿Cuántas llevamos? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bueno, uno más. Somi. Ok, yo iba por un parque también. Yo iba a decir parque metropolitano, pero bueno, digamos que vámonos con el parque metropolitano o con el Cerro Ancón. Uno de los dos. ¿Dónde está el Cerro Ancón? Ya lo marqué. Entonces vamos por el parque metropolitano. Yo me voy por el parque metropolitano. Albrook. No sé. O le damos cabida a Alta Plaza Mall, por ejemplo. Pero eso es que es muy comercial ya. No está en lugar. A ver. Parque Natural Metropolitano, Parque Mapa Chino, Ciudad Saber, Gamboa, Panamá La Pacífico. calzada de Amador. Lo que pasa es que dentro de la calzada de Amador podemos tener la ruta que va hacia Isla Flamingo, ¿no? Entonces digamos que la calzada de Amador la veo cubierta por ese lado. Ciudad del Saber. Yo pondría Ciudad del Saber, exacto. Yo pondría Ciudad del Saber o pondría la peatonal. Está difícil esa decisión. La Ciudad del Saber y la peatonal. Avenida Balboa. Es que la avenida Balboa sería la misma cinta costera, ¿no? De alguna manera. Que ya está seleccionada. Punta Paitilla. Punta Paitilla está como por esos lugares. Yo me iría, vamos a irnos con la peatonal. Vamos a decidir por la peatonal. Listo. Entonces, esos 15 lugares que ahora están marcados requieren que hagamos una inspección urbana o fotográfica del lugar, porque además esos lugares tienen algo que los caracteriza. ¿Qué es lo que va a caracterizar, por ejemplo, al templo Bahá'í? La estructura que tiene de flor de loto. ¿Qué es lo que va a caracterizar a la iglesia del Carmen? Quizá la misma forma que tiene la iglesia dentro de la estructura. ¿Qué es lo que caracteriza la peatonal? La estructura, la misma vía, la forma que tiene la vía, los espacios del que han hecho para las macetas, como lo arquitectónico, quizá, para ubicarnos en el espacio.
¿Qué otra cosa? Por ejemplo, el Puente de las Américas. Yo había puesto Puente de las Américas o Puente Centenario, cualquiera de los dos. Más Puente de las Américas que Puente Centenario en sí, porque la gente tiene más en mente el Puente de las Américas. Vamos a poner aquí lo que es Puente Centenario. Y además de eso, entonces tendríamos del Cerro Ancón. ¿Qué es lo particular del Cerro Ancón? ¿Qué sería particular del Cerro Ancón? Yo puse el oso perezoso, pero ¿qué es particular del Cerro Ancón? La misma montaña y la bandera, ¿no? Sí, la bandera que se puede ver a lo lejos. Exacto. Bandera y montaña. La bandera y la montaña. ¿Qué otro tenemos? El biomuseo, la estructura del biomuseo. De la zona bancaria, que será lo más emblemático. Diría que el tornillo, ¿verdad? De Isla Flamingo dijimos que el centro de cruceros, o el muelle, el puerto. Del metro, una estación en particular, o el mismo metro, el metro y en una estación aérea, por ejemplo. Aérea. El canal, Miraflores como tal, el casco antiguo, que sería interesante, una de sus plazas, ¿no? Como la estructura que tienen las plazas, podría ser Plaza Catedral, ya que vamos a usar una iglesia de referente que no es la catedral, podemos poner aquí Plaza Catedral. Yo sé que esa plaza no se llama Plaza Catedral, esa plaza tiene un nombre, ahorita se me va el nombre, pero por ahora vamos a dejar la Plaza Catedral. En la cinta costera, ¿qué parte de la cinta costera crees que es la parte emblemática de la cinta costera? Que para mí sería lo mismo que la avenida Balboa. ¿Qué sería? Como la estructura donde está la estatua, la misma escultura de Balboa, ¿no? Sí, esa misma. Está frente al elefante blanco. Entonces, escultura de Balboa. Atlapa. De Atlapa, ¿qué es lo interesante? La estructura y sus banderas. Porque de alguna manera simbolizan esa interculturalidad. ¡Ay! ¿Sabes qué se nos escapó? Ahora que estoy hablando de cultura y banderas. ¿Adivina? Uno súper importante. El aeropuerto. No se nos puede, se toca incluirlo. Aeropuerto Tocumen. Ay, lo puse entendiendo más. El aeropuerto Tocumen, por favor. Ok, entonces fíjate que vamos resolviendo, pero a la vez vamos ya ubicando el esquema gráfico. Vamos a quitar Albrook. Vamos a quitar la avenida Balboa. Vamos a quitar la calzada de Amador, porque ya tenemos el Flamingo. Del museo, la estructura. Vamos a quitarle esos parques. Vamos a quitar este también porque ya tenemos el otro parque, el Cerro Ancón. Vamos a quitar estos. Vamos a quitar todo lo que no es parte de la lista. Estadios. Debíamos dejar un estadio. ¿Qué es más emblemático? ¿El Rommel o el de béisbol?
el Rommel. Vamos a dejar el Rommel, ya que entró en Tocumen, Punta Paitilla, Costa del Este, se lo vamos a eliminar. Nos hemos quedado con una lista de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 lugares de 30 y alguitos que tenemos. Ahora, de estos 18, vamos a hacer, estamos haciendo la identificación del icono de cada uno de estos espacios. Entonces, en el Summit, ¿qué será lo emblemático del Summit? El águila arpía, ¿será? Sí. El águila arpía puede ser, o se puede utilizar como símbolo. Del Puente de las Américas también es la estructura. Ok, del Rommel también será su estructura. En Panamá la Vieja será la torre. En Santana, vamos a quitar Santana porque Santana como tal ya tiene de por sí la peatonal. Entonces vamos a dejar la peatonal. Más bien, ¿qué podemos poner simbólico de la peatonal? Arquitectura como tal, o sea, como los espacios donde están, eso se llaman volardos, ¿no? Como donde están las estructuras y donde están las macetas estas que diseñaron para la zona de la iglesia del Carmen, la misma forma del templo Bahá'í, la flor de loto y el aeropuerto, pues su estructura, lo que es el hub de las orillas. Ok, entonces al final tenemos una lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dos más que queramos eliminar de esta lista. Vamos a ir depurando. ¿Cuáles crees tú, ya teniendo esta lista y teniendo identificados los componentes, que podemos quitar? Quita una tú y quito una yo. Está difícil. Bueno, yo quitaría la de la iglesia del Carmen como tal. Vamos a irnos más por ciudad. Me falta la tuya. Podríamos quitar Atlapa, creo yo, no sé. ¿Cuál quitaste? Summit. Summit, ok. Porque está más afuera y porque ya tenemos un cerro Ancón por aquí. Ok, listo. ¿Nos quedaron qué? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Muy 15. bien. Ok, ahora, tarea para la próxima clase. Vamos a traer fotografías de estos iconos. Fotografías, porque en la clase irías a trabajar la línea gráfica. Por ahora la idea será traer fotografías que consideres que de estos lugares son como la visual más emblemática. Vamos a buscar, porque uno pone fotografía, no sé, Cerro Ancón y aparecen un montón de cosas, pero ¿cuál del Cerro Ancón me gustaría ver a mí en una ilustración? Como ya pensando en el esquema de ilustración de estos espacios.
sin pensar en la técnica por ahora, solamente en lo que es la imagen, para ver cómo les encontramos un hilo conductor a esas imágenes, para empezar precisamente a trabajar en lo que es la planificación del proyecto y lápiz, papel y borrador, ¿no? Porque vamos a tener entonces que hacer pues, crear bocetos, a empezar a rayar, a ver qué idea se nos ocurre en cuanto a la presentación del mismo proyecto. Entonces yo voy a hacer el ejercicio como la jefa, la editora, la que va a pedir cosas específicas y entonces ya yo te digo, ok, María, vos estoy presentándote que quiero hacer este proyecto del calendario, he pensado que las zonas que quiero trabajar son estas y por favor preséntame tus primeros borradores. Tú me dices, ok, para darle los primeros borradores, voy a hacer una investigación y así es que precisamente hay un diálogo entre el editor y el diseñador para llegar a un consenso, ¿no? Que de alguna manera me lleve por una línea de diagramación, más que la técnica. La técnica al final es lo de menos. La técnica es una destreza y un gusto personal que puede, en este caso, primar o el gusto del editor o el gusto del diseñador, dependiendo de si puede vender bien la idea. Entonces, vamos a levantar eso y nos vemos la próxima clase con esa estructura ya como tal, porque lo que tenemos que ver que corresponde pues ya a lo que es el módulo 2 es el uso de referencias. Para nosotros estas son las referencias, ¿no? Las referencias inspiradoras para poder seguir entonces en nuestra dinámica del módulo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te sientes? ¿Crees que lo vamos a poder lograr en 8 semanas? Sí se puede. Sí se puede, ¿verdad? Todo se puede. Organizado y planeado, todo se puede. Así es que bueno, me encanta verte, saber que vamos a trabajar con esta dinámica de la clase y cualquier otra sugerencia o cosa, pues lo tratamos a través del WhatsApp, que ya pues estamos en contacto. Que tengas una buena noche. Igual, profe. Ay, yo tengo que, espérate, a ver, debo parar la grabación para poder cerrar la clase. Déjame detener la grabación.